Mi novia quiere que le regale media casa. Era una tarde tranquila en la que el protagonista, un hombre que había dedicado literalmente décadas a entender el valor del dinero, pero aparentemente 0 minutos a entender el valor de su dignidad, se encontraba sentado en su nueva sala. Una sala enorme, luminosa, con ventanales gigantes que daban a un jardín recién podado, un jardín que él había pagado hasta el último centavo. Ese detalle sería importante más adelante. Él contemplaba la casa con una mezcla de orgullo y cansancio. Después de todo, no cualquiera se compra una vivienda de $1.000.000. No era una herencia, ni un golpe de suerte, ni un premio de lotería. Era trabajo duro, ahorro constante y una capacidad de decir no a gastos innecesarios que rozaba la disciplina militar. Por eso, la idea de compartir esa propiedad con alguien que jamás había abierto siquiera una cuenta de ahorro sonaba, digamos, peligrosa. Pero él estaba enamorado. Oh, eso pensaba. Un enamoramiento suave, cómodo. De esos que se sienten como ponerse una camiseta vieja. No es nueva, no es emocionante, pero es familiar. Y esa familiaridad lo había dejado ciego ante una realidad evidente. Su novia, encantadora, dulce, sonriente, no había puesto ni medio centavo en la compra. De hecho, a duras penas había puesto interés durante la elección de la casa. Recordaba la escena perfectamente. Él la invitó a ver varias opciones, mostró planos, calculó hipotecas, habló con agentes. Ella respondía siempre igual. Ay, mi amor, tú sabes que yo confío en tu gusto. Que traducido significaba hazlo tú, que a mí me da flojera. Así que él lo hizo. Busco, comparo, negocio, firmo, pago. Todo él. Sólito. Y no se quejó, porque según él, así debía ser hasta que se casaran algún día. La ironía del destino, jamás imaginó que la boda no la estaba pidiendo su novia, sino la escritura de la casa. El caos empezó una tarde en que la familia de ella vino de visita. La madre, una mujer con un tono de voz que parecía permanentemente escandalizada, y la hermana, experta en detectar oportunidades ajenas, entraron a la casa mirando cada pared como quien inspecciona un museo donde sospecha que las obras son falsas. «Qué linda la casa, ¿no?», dijo la madre, con una sonrisa demasiado estirada. «Muy linda», respondió la hermana. «Lástima que no tenga los dos nombres en la escritura». El protagonista parpadeó, confundido. «¿Cómo?». «Bueno», dijo la madre, cruzándose de brazos, «si la casa es para ustedes dos, deberían aparecer los dos. ¿O no confías en mi hija?». Ahí estaba. La palabra mágica: confianza. La palabra más usada del mundo para justificar estupideces financieras. La novia, que hasta ese momento nunca había mencionado nada, intervino. «Amor, mi mamá dice que sería lo mejor. Para que todos estemos tranquilos». Para ese punto, el hombre sintió un pequeño temblor interno. No físico, sino emotional. Como cuando sabes que algo está mal pero no sabes cómo explicarlo sin quedar de villano. Intentó razonar. «Es que todavía no estamos casados. Cuando nos casemos, con gusto la agrego». La madre bufó. «Pero si ya viven juntos». «Es prácticamente lo mismo». La hermana adió, con tono de reality show barato. «Yo no estaría con un hombre que no me pusiera en su escritura. Eso demuestra compromiso». Y ahí se encendió la alarma de incendio emocional. Brol imaginario, sirena de fondo, luces rojas parpadeando en cámara lenta. El protagonista intentó calmar las aguas. «Chicas, no es falta de confianza. Es un tema legal. Yo pagué el 100% del anticipo. Tomé la hipoteca a mi nombre. Creo que es normal que esté así mientras no estemos casados». La madre respondió como si acabara de oír una blasfemia. «¿Normal? Normal es que compartas tus cosas. ¿O piensas dejar a mi hija sin nada?». La hermana adió. «Eso es egoísmo puro». La novia guardó silencio, pero la semilla estaba plantada. Se le veía en los ojos la duda, la influencia, la presión familiar. Y él empezó a dudar de sí mismo, como si defender su patrimonio fuera algo vergonzoso. Esa noche, después de que la familia se marchó, tuvieron una conversación que nadie quería. Ella, con tono suave pero insistente, repitió varias veces. «Mi mamá tiene razón. Si realmente me amas, ¿por qué no ponerme en la escritura?». Él tragó saliva. Le explicó, con calma, todos los puntos lógicos que cualquier adulto mínimamente sensato entendería. «No es que no quiera compartir. Pero tú no aportaste en el pago. Y todavía no somos cónyuges. Eso cambia legalmente. Si te agrego ahora y algo pasa, perdería la mitad de lo que trabajé toda mi vida». Ella frunció al CEO. «¿Entonces planeas que algo pase?». «No. Solo digo que es lo que dice la ley». «Pues suena a falta de confianza, la verdad».
Ahí estuvo a punto de darse un golpe en la frente. Porque si confiaba en ella pero no confiaba en la vida, ni en los accidentes, ni en abogados, ni en discusiones futuras. El amor no elimina el riesgo jurídico, pero parece que eso la familia de ella no lo sabía. Al día siguiente, como era de esperarse, la situación empeoró. La novia recibió un mensaje larguísimo de su hermana, que básicamente decía: si él no te pone, es porque no piensa en un futuro contigo. Y otro de la madre: no permitas que te minimice. La manipulación era tan evidente que daba risa. Si no fuera trágica. Desde ese día, la novia cambió. Empezó a caminar por la casa como si fuera suya. Se refería a la cocina como mi cocina, a la sala como mi espacio. Incluso empezó a sugerir cambios decorativos costosos sin preguntar. Una tarde dijo: creo que deberíamos tumbar esa pared y ampliar el comedor. Él respondió: eso cuesta muchísimo. Ella, encogiéndose de hombros: bueno, pero es nuestra casa. Hay que invertir. Nuestra. Él sintió como esa palabra se le clavaba en el estómago. Nuestra, sí, pero solo si él firmaba. Antes, ni un mueble había comprado. La tensión aumentó, y la presión familiar se volvió diaria. La hermana mandaba audios. La madre dejaba mensajes pasivo-agresivos. Incluso un primo apareció con una opinión no solicitada. Un día, ella volvió a insistir. ¿Ya pensaste lo de la escritura? Sí. Y sigo pensando que es mejor esperar. ¿Esperar qué? Si ya vivimos juntos. Esperar a estar casados. ¿Y si no nos casamos pronto? Entonces no sé. Lo hablamos cuando llegue el momento. Ah, ya veo. No pienses casar conmigo. Él abrió los ojos como platos. No dije eso. Entonces demuéstralo. Ese demuéstralo llevaba veneno. El tipo de veneno emocional que destruye relaciones y cuentas bancarias. Los días siguientes fueron aún peores. Ella dejó de cocinar. Dejó de ayudar en la limpieza. Dejó de participar en conversaciones normales. Todo era un ambiente frío, silencioso, tenso. Cuando él finalmente intentó hablar de forma madura, ella estalló. ¿Sabes qué? Mi familia dice que si no me agregas al título, significa que no ves futuro conmigo. Y la verdad les creo. Él sintió un vacío en el pecho. No porque fuera cierto, sino porque entendió que ya no estaba discutiendo con su novia sino con la versión editada y manipulada de ella. La presión social se volvió insoportable. Él no podía creer que una casa, una simple propiedad, hubiera sacado lo peor de todos alrededor. Y lo más triste, ella jamás se preguntó si su petición era justa. Solo quería igualdad, pero igualdad sin aportar. Y ahí, en ese punto exacto, él empezó a ver con claridad algo que antes ignoraba completamente. La claridad golpeó al protagonista una mañana cualquiera, de esas en las que el sol entra por las ventanas como si quisiera anunciarle que ya era hora de abrir los ojos, pero emocionalmente. Despertó, se sentó en el borde de la cama y observó el cuarto que había pensado compartir con la mujer que amaba. Era un cuarto elegante, luminoso, con muebles que él había armado y pagado, con cortinas que él eligió, con lámparas que él instaló. Un cuarto que representaba años de esfuerzo. Pero ahora ese espacio le daba la sensación de ser un escenario donde él apenas era un actor secundario y alguien más estaba tratando de reescribir el guión. La novia aún dormía, envuelta entre cobijas como si no hubiera preocupación alguna en su vida. Él la miró durante unos segundos, intentando recordar la etapa en la que ella parecía dulce, tranquila, cariosa. Intentó recordar cuando la relación dejó de ser un vínculo de dos y pasó a ser un proyecto inmobiliario de tres: ella, su madre y su hermana. Suspiró. El día anterior, ella le había pedido por enésima vez hablar seriamente. Pero la conversación no había sido un diálogo, había sido más bien una repetición casi palabra por palabra de las opiniones familiares que ella había adoptado sin cuestionar. Y eso, en el fondo, fue lo que despertó algo en él. No le molestaba tanto el hecho de que quisiera seguridad, lo que le molestaba era que lo exigiera por presión ajena, no por convicción propia. Se levantó para prepararse un café. Mientras la máquina hacía ruido, él repasó mentalmente todas esas escenas incómodas que habían ocurrido en los últimos días. La hermana enviando un audio de 6 minutos insinuando que los hombres que evitan compartir bienes son los que ocultan algo. La madre diciendo que cuando uno ama, uno entrega. Y la novia transformándose poco a poco en una versión desconfiada, dura, distinta de la persona que conocía. Tomó la taza de café, se apoyó en la barra de la cocina y se quedó mirando la sala. De repente, algo le llamó la atención: la caja donde guardaba los documentos de la casa estaba abierta. Muy abierta. De forma sospechosamente abierta. Se acercó. Los papeles seguían allí, pero estaban revueltos. Ella lo había revisado. No había duda. Sintió un pequeño calambre en el pecho,
como si la realidad le estuviera diciendo despierta, amigo. Esto va más allá de una firma. Al mediodía, la novia bajó, todavía con un gesto que parecía un reproche contenido. Tenemos que hablar, dijo ella, como si fuera la frase oficial de la semana. Él respiró hondo. Hablemos. Ella se cruzó de brazos. Estuve pensando en lo que hablamos ayer y la verdad no entiendo por qué te cuesta tanto agregarme a la escritura. Él, con la voz más serena que pudo reunir. Te cuesta entender porque no lo estás viendo de manera justa. No es solo un papel. Es un patrimonio que construí durante años. Y no es que no quiera compartirlo, pero hay un orden lógico para hacerlo. Ella respondió sin dudar. Mi mamá dice que eso es excusa de hombre inmaduro. Él cerró los ojos un segundo, sintiendo que su paciencia se derramaba por los bordes de su alma. ¿Y tú qué dices? Respondió con calma. No tu mamá. Tú. Ella titubeó. Una pausa peligrosa. Yo digo que quiero sentirme segura. Y tener mi nombre en la casa me haría sentir eso. Él dio un sorbo de café. ¿Y te has preguntado si a mí me hace sentir seguro poner a alguien en mi propiedad sin matrimonio y sin aporte financiero? Ella no respondió. Solo se quedó ahí, con la mirada perdida. Esa era la primera vez que parecía procesar la situación más allá del guión familiar. Pero no duró. Mi hermana dice que si no lo haces es porque ella dudó, pero se obligó a terminar porque no planeas quedarte conmigo. Fue un golpe bajo. No uno físico, pero uno emocional. Él dejó la taza en la mesa, con suavidad, para no tirarla de frustración. Te digo algo, respondió él, finalmente me estoy quedando contigo. El problema es que no sé si tú te estás quedando conmigo o con la casa. Ella abrió los ojos, indignada. ¡Qué falta de respeto! Ah, ¿sí? Dijo él con la misma calma peligrosa. Porque yo llevo semanas recibiendo ofensas veladas de tu familia solo por proteger mis bienes. ¿Eso no es una falta de respeto? Ella apretó los labios. Él podía ver cómo su mente intentaba conciliar lo que sentía con lo que le habían dicho que debía sentir. Esto no se va a resolver, dijo ella finalmente, si tú sigues empeñado en tener todo para ti. Él se frotó la frente. Sigo empeñado en proteger lo que es mío. Y sigo dispuesto a compartirlo en el momento adecuado. ¿Tan difícil es de entender? Ella no contestó. Dio media vuelta y se fue al cuarto. Y él se quedó ahí, solo, en una cocina que de repente se sentía demasiado grande. Esa tarde, él decidió visitar a un amigo de toda la vida. Alguien neutral. Alguien que no tuviera nada que ver con la situación. Un tipo práctico, frío, un contador con experiencia en ver divorcios, quiebras y desastres financieros. Hermano, dijo el amigo apenas escuchó el resumen, ¿estás loco? ¿Por qué? Preguntó el protagonista, como si no lo supiera. ¿Cómo que por qué? No pongas a nadie en la escritura de tu casa si no estás casado. Estás pidiendo un desastre. Pero la amo, respondió él, casi avergonzado. El amigo soltó una carcajada. Te voy a decir algo que aprendí: amar no significa regalar propiedades. Amar no significa arriesgar todo lo que tienes solo para que una familia externa no te critique. Amar no es convertirte en una billetera humana. El protagonista se quedó pensativo. ¿Crees que estoy siendo injusto? No. Estás siendo la única persona con sentido común en esa casa, dijo el amigo, sin rodeos. Si realmente te ama, va a respetar tus límites. Si no lo hace, ¿realmente quieres estar con alguien así? La pregunta quedó flotando en el aire. Cuando él volvió a casa, encontró a su novia en la sala, sentada, con la luz apagada. Parecía distante, como si hubiera estado ensayando un discurso. Mi mamá viene mañana, dijo ella. Él sintió un escalofrío. ¿Para qué? Ella lo miró fijo. Para hablar contigo. Para aclarar esto de una vez. Y ahí lo entendió. La situación ya no era una discusión de pareja. Era un juicio. Un tribunal familiar improvisado donde él sería el acusado y ella y su familia serían el jurado. Esa noche casi no durmió. Y cuando amaneció, sintió que llevaba dentro una mezcla extraña de miedo, molestia, cansancio y algo nuevo: determinación. La madre llegó a la casa con la actitud de una general al mando de un ejército. No saludó con afecto. No sonrió. Caminó directo a la sala como si fuera la dueña. Tenemos que hablar, dijo ella. Sí, claro. Como si eso fuera una novedad. Él se sentó frente a las dos mujeres. La madre y la hija. Ambas con los brazos cruzados. Ambas esperando una explicación. O más que eso, esperando sumisión. Mi hija está muy triste, empezó la madre, con un tono acusador. Y todo porque tú no quieres ponerla en la escritura. ¿Qué clase de hombre hace eso? Él respiró profundamente. Un hombre responsable. La madre frunció el ceño. Responsable sería protegerla. No dudar de ella. No estoy dudando, repitió él, cansado. Solo estoy pidiendo tiempo.
Ilógica. La madre golpeó la mesa con los dedos. ¿Tiempo para qué? El protagonista la miró con firmeza. Para construir algo real. Sabiendo que estamos juntos por nosotros, no por la casa. La madre abrió la boca para responder, pero él la interrumpió con voz firme. Y necesito decir algo más. Si tú y tu familia siguen involucrándose en decisiones que solo nos competen a nosotros, esta relación no va a sobrevivir. La novia lo miró como si nunca lo hubiera visto así. Con fuerza. Con claridad. Con límites. La madre se escandalizó. ¿Nos estás amenazando? No respondió él. Estoy poniendo mis condiciones. Como cualquier adulto. La novia se levantó. Esto no está funcionando. Él sintió un nudo en la garganta. No. No está funcionando. Pero no por la casa, sino porque dejamos que otros decidieran por nosotros. La madre tomó el bolso indignada. Vamos, hija. No voy a permitir que te falten el respeto. Y así, ambas salieron de la casa. Sin despedirse. Sin mirar atrás. El silencio posterior fue profundo. Él se quedó ahí, en medio de la sala, respirando despacio, tratando de entender en qué momento amar a alguien se había convertido en un campo minado legal, emocional y financiero. Pero, en ese silencio, entendió algo más profundo. A veces, defender tus límites no destruye una relación. Solo revela quién realmente estaba de tu lado. El protagonista pasó el resto del día en silencio, con la casa más quieta de lo habitual. La cocina, la sala, el enorme ventanal, todo parecía mirarlo como si fuera la primera vez que realmente estuviera solo en ese espacio. Era curioso cómo una casa podía sentirse diferente sin haber cambiado un solo objeto. Ya no había voces exigiendo, ni comentarios sarcásticos camuflados de preocupación. Solo él. Y el eco de sus propios pensamientos. Esa noche no supo si cenar, dormir o simplemente caminar. Terminó haciéndolo todo en un orden difuso. Se preparó algo, no lo terminó. Se acostó, no durmió. Dio vueltas, revisó el techo, escuchó el silencio. Y en algún momento de la madrugada, comprendió algo que llevaba días tratando de evitar: la relación estaba rota. No por una casa, ni por una escritura, sino porque el amor no debería sentirse como una obligación legal. A la mañana siguiente, despertó con la extraña sensación de haber envejecido emocionalmente 10 años en una noche. La novia no estaba en la casa. Seguro había ido con su madre. O quizá no había dormido ahí. A decir verdad, ya no podía saberlo. Había un vacío donde antes había planes, un hueco donde antes había ilusiones. Y la paz, curiosamente, se sentía más presente que nunca. Cuando bajó a la cocina, vio una nota en la mesa. Su corazón se encogió de manera automática, temía otra lista de reclamos, otra frase manipuladora, otro ultimátum velado. Pero no. Era una frase breve. Me quedé en casa de mi mamá. Necesito pensar. Él suspiró. Al menos no había insultos, ni drama adido. Era algo. No era suficiente para arreglar nada, pero al menos era una tilde que ella también estaba procesando. Ese mismo día decidió limpiar la casa. No porque estuviera sucia, sino porque necesitaba movimiento, orden, claridad. Mientras pasaba un pao por la mesa del comedor, se encontró imaginando cómo habría sido todo si su novia hubiera reaccionado de otra forma, si en vez de exigir hubiera conversado. Si en vez de dejarse influenciar por su familia, hubiera considerado su perspectiva. ¿Habría funcionado? Probablemente sí. Pero esa versión de la realidad ya no existía. Al mediodía, su teléfono vibró. Era un mensaje de su amigo, el contador. ¿Cómo te fue ayer? ¿Sobreviviste al tribunal familiar? El protagonista soltó una risa amarga. Sí. Pero creo que mi relación no. La respuesta llegó de inmediato. Hermano, si una relación se rompe porque tú te negaste a regalar $500,000, entonces no se rompió. Se reveló. Esa frase se quedó grabada en su mente. La novia regresó esa misma tarde. Entró con una calma que no había mostrado en semanas. Se sentó frente a él, en el sofá, sin cruzar los brazos. Sin postura defensiva. Algo en su expresión era diferente, no se veía desafiante, sino agotada. He estado pensando, dijo ella. Él asintió despacio. Yo también. Ella respiró hondo. Mi mamá está muy molesta. Dice que no puedo seguir contigo si no me pones en la escritura. Él no se sorprendió. Lo imaginé. Pero estuve hablando con una amiga, continuó ella. Alguien que sí sabe de estos temas. Y me dijo algo que ella tragó saliva, algo que me hizo ver todo desde otro ángulo. Me dijo que si el amor depende de una propiedad, no es amor. Es una transacción. Él levantó la mirada, sorprendido.
Esa era la primera frase sensata que escuchaba en semanas. Y también me dijo que estaba permitiendo que mi mamá y mi hermana metieran ruido en mi relación. Que ellas siempre opinan, pero nunca se responsabilizan por lo que causan. Él mantuvo silencio. La dejaba hablar. Ella continuó. Me di cuenta de que sí, quería seguridad. Pero lo pedí de la peor manera posible. Quise que tú pagaras por mi tranquilidad emocional. Y eso no es justo. Por primera vez en días, él sintió que podía respirar sin sentir un nudo en la garganta. Te lo agradezco, dijo él suavemente. Gracias por decirlo. Ella bajó la mirada. Todavía no sé qué hacer con mi familia. Mi mamá dijo que si no vuelvo con ella, me va a dejar de hablar. Él se inclinó hacia adelante. Escúchame, dijo con firmeza. Ninguna relación sana debería pedirte que pierdas otra relación importante. Pero ninguna madre debería obligarte a cumplir sus expectativas para darte amor. Eso no es cariño, es control. Ella apretó las manos. Lo sé, pero duele. Él respiró profundo. Sé que duele. Pero no puedo construir una vida contigo mientras tu mamá tenga más voto que tú en nuestras decisiones. Ella levantó los ojos. Entonces, ¿qué propones? Él la miró con una mezcla de cariño y firmeza. Propongo que vayamos despacio. Que sigamos juntos, pero sin presiones. Sin escritura. Sin expectativas impuestas por terceros. Solo tú y yo, construyendo lo que queremos construir. Y si en el futuro nos casamos, entonces hablamos de poner tu nombre en la casa. Con condiciones justas, como cualquier pareja adulta. Ella se quedó en silencio. Pensando. Y luego asintió. Lento. Serios. Creo que puedo hacer eso, respondió ella finalmente. Pero necesito que entiendas algo: cuando mi mamá se mete, me cuesta mucho no escucharla. Ha sido así toda mi vida. Él respondió sin dudar. Lo entiendo. Pero también necesito que entiendas tú algo: si en esta relación hay otra voz que pesa más que la tuya, entonces nunca vamos a poder tener una vida juntos. Ella respiró hondo. Sus ojos se humedecieron. Estoy tratando. De verdad. Y yo también, respondió él. Se quedaron en silencio unos segundos. Un silencio distinto. Un silencio que dolía, pero que también construía algo nuevo. Durante los días siguientes, la casa volvió a sentirse un poco más tranquila. La novia se mostró más consciente de sus palabras, más cuidadosa, más presente. Él, por su parte, trató de no explotar emocionalmente cada vez que sonaba el celular de ella y aparecía el nombre de la madre en la pantalla. Pero, aunque él realmente intentaba mantener la calma, hubo un detalle que no pudo ignorar. La madre ahora lo odiaba. No un odio superficial, sino ese odio silencioso, pasivo-agresivo, disfrazado de preocupación maternal. El tipo de odio que se expresa con frases como: yo solo quiero lo mejor para mi hija. Hay hombres que no son serios. No le conviene quedarse con alguien tan egoísta. Y lo decía en voz alta. En llamadas que ella pensaba que él no escuchaba. Pero escuchaba. Muy claro. Una noche, mientras cenaban juntos, él decidió tocar el tema. ¿Tu mamá sigue diciendo que debería dejarte?, preguntó él con tono neutral. Ella bajó la mirada. Sí, pero estoy intentando no dejar que eso me afecte. Él suspiró. Lo sé. Y te lo agradezco. Pero ¿cuánto tiempo vas a poder vivir así? ¿Cuánto tiempo vas a tener que elegir entre tu tranquilidad y la aprobación de tu mamá? La novia se quedó pensativa. No lo sé. Pero no quiero perderte. Él sonrió apenas. Yo tampoco quiero perderte. Pero tampoco puedo competir contra alguien que te conoce desde que naciste. Ella se quedó callada. Él vio en sus ojos algo que no había visto en semanas: miedo. Miedo real. No miedo a perder dinero. No miedo a perder control. Miedo a perderlo a él. Esa noche, ella se acurrucó a su lado en la cama como si fuera la primera noche después de una pelea fuerte. Él la abrazó porque todavía la quería. Pero también porque, aunque ella estaba tratando, él sabía que la guerra no era con ella, era con la familia. Y esa guerra todavía no estaba ganada. Al día siguiente, algo ocurrió que cambió por completo el rumbo de la historia. La madre llegó sin avisar. Entró como un huracán emocional. ¿Y lo que dijo? Bueno, esa será la explosión más grande hasta ahora. La madre apareció en la casa al día siguiente con la discreción de un camión de demolición entrando en un callejón estrecho. Ni timbre, ni mensaje, ni llamada previa. Abrió la puerta con la llave de emergencia que la novia le había dado. Hacía años otra decisión que ahora él lamentaba, y entró golpeando los tacones contra el piso como si quisiera dejar huellas permanentes en cada baldosa. Tenemos que hablar, dijo en cuanto lo vio, con el mismo tono usado por fuerzas policiales antes de una redada. Él respiró hondo. Por supuesto. ¿Qué pasa? La madre se cruzó de brazos y lo miró como si estuviera analizando un objeto defectuoso.
Lo que pasa, dijo, es que no voy a permitir que sigas manipulando a mi hija. El parpadeo. ¿Perdón? Ella dio un paso adelante, con la espalda rígida. Sí, manipulación. Estás jugando con sus emociones. La tienes confundida, pensando que tú eres el único que sabe lo que es mejor para ella. Y eso no lo voy a tolerar. Él sintió una mezcla de ironía y cansancio. ¿Yo la estoy manipulando?, preguntó, sin alterar la voz. Todo esto empezó porque ustedes dos insistieron en que la escritura debía tener su nombre. La madre levantó la barbilla. Porque es lo correcto. Si realmente te importara mi hija, lo harías sin quejarte. Ahí estaba otra vez el chantaje emocional disfrazado de moralidad. El arma favorita de la familia. La amo, respondió él, firme. Pero amar a alguien no significa ponerlo en un documento que te puede dejar sin hogar si algo sale mal. La madre lo miró como si hubiera dicho la mayor aberración del siglo. ¿Fías? Eso. Ese pensamiento tan egoísta. ¿Cómo puedes hablar así de la mujer que supuestamente amas? Hablo así, respondió él, controlando el impulso de gritar porque es la realidad. Porque las leyes existen. Porque yo ya puse todo lo que tenía para comprar esta casa. ¿Y sabes qué? Me sorprende que ustedes no lo valoren ni un poco. La madre soltó una risa amarga. ¿Todo lo que tenías? Por favor. Los hombres como tú siempre exageran. Él sintió como la sangre se le calentaba, pero se mantuvo en silencio. Era absurdo discutir con alguien que no estaba ahí para entender, sino para ganar. La novia bajó las escaleras en ese momento, alarmada por las voces. Mamá, ¿qué haces aquí? La madre giró hacia ella con teatralidad. Vine porque no puedo quedarme de brazos cruzados mientras este hombre te hace dao. La novia abrió los ojos, confundida. ¿Hasem dao? ¿Qué dices? La madre tomó sus manos dramáticamente. Mi amor, tú no ves lo que yo veo. Él no te quiere lo suficiente. Si te quisiera, te pondría en la escritura sin dudar. Yo solo estoy intentando protegerte. La novia sintió un pinchazo en el pecho. Mamá, por favor. No, interrumpió la madre, levantando la voz. No voy a permitir que te quedes con alguien que piensa primero en su dinero y después en ti. Fue ahí cuando él intervino, calmadamente. Yo pienso primero en la estabilidad de ambos. Tú piensas primero en tu opinión. No es lo mismo. La madre se giró hacia él como si acabara de insultarla públicamente. Yo pienso primero en el futuro de mi hija, cosa que tú claramente no haces. Él cruzó los brazos. Pensar en el futuro de tu hija no debería implicar destruir nuestra relación en el proceso. La madre lo silo candido. No voy a permitir que uses sentimentalismo para justificar tu egoísmo. Él, finalmente, se cansó. ¿Sabes qué es egoísmo?, dijo con voz grave. Pretender que tengo que regalar $500,000 para que tu hija se sienta segura. Eso no es seguridad. Eso es dependencia emocional. Y es control. Y tú llevas años alimentándolo. La novia abrió la boca, sin saber qué decir. La madre, en cambio, explotó. Yo no voy a permitir que insultes mi crianza. Pues ya es tarde, respondió él, sin temblar. Porque lo estoy haciendo. Porque veo los resultados. La madre tomó aire de manera exagerada. Hija, vámonos. Ahora. La novia se quedó paralizada. Miró a su madre. Miró a su pareja. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero pelear, susurró. Quiero que esto se arregle. La madre apretó la mandíbula. Esto solo se arregla si él hace lo correcto. El protagonista respondió antes de que ella pudiera definir lo correcto. No voy a ponerla en la escritura. Silencio. Un silencio tan profundo que se sintió como si el aire se hubiera congelado. La madre respiró por la nariz, lentamente, como si fuera una villana preparando un monólogo final. Entonces tú y yo, dijo ella mirando a su hija, ya no tenemos nada que hablar. Vámonos. La novia dio un paso atrás. No, mamá. No voy a dejar la casa así. No voy a dejarlo así. La madre se dio vuelta como si le hubieran dado una bofetada emocional. ¿Cómo? ¿Cómo puedes elegirlo a él por encima de tu familia? La novia tragó saliva. No lo estoy eligiendo por encima de ustedes. Estoy eligiendo mi vida. Y mi vida no puede depender de una escritura. No puedo basar mi relación en un documento. La madre negó con la cabeza. No puedo creer lo que escucho. Te ha lavado el cerebro. Ahí la novia explotó. Lentamente, pero explotó. No. Nadie me lavó nada, dijo con la voz quebrada. Soy yo. Soy yo decidiendo. Soy yo cansada de que tú decidas por mí. Toda mi vida has tomado decisiones en mi nombre. Tora. Estoy cansada. La madre se quedó muda por un instante. No porque entendiera, sino porque jamás imaginó que la hija le contestaría así.
Si te vas con él, dijo finalmente, no vuelvas a mi casa. El protagonista sintió un puetazo emocional en el aire. Eso no era una discusión. Era una amenaza. Un chantaje puro. La novia se enderezó, temblando, pero firme. Entonces no vuelvo. La madre abrió la boca en shock, tartamudeando. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, continuó la novia, con lágrimas cayendo, que no puedo seguir perdiéndome a mí misma solo para que tú estés tranquila. La madre retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Tomó su bolso, temblando de indignación, y sin decir nada más, salió de la casa dando un portazo capaz de remecer las ventanas. La novia cayó en el sofá, llorando, cubierta de tensión, dolor y alivio mezclados. Él se sentó a su lado, la abrazó, la sostuvo. Ella temblaba. Lo siento, susurró ella. No quería que esto pasara. No quería perder a mi mamá. Él le acarició el brazo suavemente. No la perdiste, dijo. Solo la enfrentaste. Es distinto. Ella lloró más fuerte. ¿Y si no me perdona? Entonces nunca te dio amor de verdad, respondió él. Solo control. Ella lo miró, con los ojos rojos. No quiero que pensemos más en la escritura. No quiero eso. Solo quiero estar contigo. Quiero arreglar esto. Pero también quiero aprender a poner límites. Y no sé cómo hacerlo. Él sonrió de manera suave, cansada, sincera. Vamos a aprender juntos. Ella apoyó la cabeza en su hombro. El silencio que siguió ya no era tenso. Era un silencio de reconstrucción. Pero mientras ella lloraba, él también comenzó a entender algo. No basta con ganar una batalla si el enemigo sigue dentro de la fortaleza. La guerra emocional no había terminado. Ni de lejos. Porque el amor no solo era entre ellos dos. Era contra Aos de manipulación. Contra un hábito familiar de control. Contra la sombra constante de alguien que creía que la vida de su hija debía moldearse a su gusto. Y aunque ella había dado un paso enorme, él sabía que quedaban muchos más. Y el siguiente sería el más difícil. Los días siguientes se sintieron como caminar sobre hielo fino. La novia estaba más tranquila, más consciente, pero cargaba una tristeza silenciosa que pesaba como plomo. La casa, aunque luminosa, se sentía envuelta en una nube de incertidumbre. Él hacía lo posible para mantener la calma, pero el ambiente era frágil, como si cualquier palabra mal dicha pudiera romper lo que quedaba de ellos. La madre no llamaba. No escribía. No aparecía. Un silencio así, viniendo de alguien tan ruidoso emocionalmente, significaba solo una cosa: estaba preparando algo. La novia lo sabía. Él lo sabía. El universo entero parecía saberlo. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, la novia cortaba verduras de manera automática, sin ritmo. Era como si estuviera en otro planeta. Finalmente, él decidió romper el silencio. ¿Has hablado con tu mamá? Preguntó con suavidad. Ella negó sin levantar la vista. No. Pero sé que está muy enojada. No me sorprende. Ella siempre interrumpió su frase. Tragando un nudo duro, siempre reacciona así cuando no hago lo que quiere. Él se acercó un poco. No tienes que cargar eso sola. Esto no fue tu culpa. Ella soltó un suspiro que parecía arrastrar a Oz de cansancio. Lo sé. Pero es difícil. Es como sentirme traidora por querer tener mi propia vida. Él puso una mano sobre la suya. No eres una traidora. Eres una adulta. Y ella necesita entenderlo. Ella sonrió levemente, pero sus ojos estaban apagados. 2 días después, la tormenta llegó. No con gritos. No con insultos. Sino con un mensaje. La novia estaba revisando su teléfono cuando su rostro se puso pálido como el mármol. Él vio cómo sus labios temblaron y sus manos se crisparon alrededor del aparato. ¿Qué pasó?, preguntó él, sintiendo un hilo frío subirle por la espalda. Ella tardó en responder. Finalmente, levantó el celular para mostrarle la pantalla. Era un mensaje de la madre. Hice lo que tenía que hacer. No voy a permitir que destruyas tu futuro por un hombre egoísta. Hoy vinimos a hablar con gente que sabe de leyes. No estás obligada a nada. Puedes reclamar derechos. Llama cuando estés lista para volver a casa. Él sintió que algo ardía en su pecho, una mezcla de alarma, incredulidad y rabia. ¿Tu mamá fue con un abogado?, preguntó él, controlando su voz. Ella asintió con los ojos vidriosos. No sé qué hizo. No me lo explica. Pero conozco ese tono. Está preparando una guerra. Él apretó la mandíbula. ¿Qué exactamente pretende reclamar? La casa está a mi nombre. Ella no tiene nada de qué agarrarse. La novia se hundió en el sillón. Mi mamá siempre consigue a alguien que la escuche. Aunque diga tonterías. Él frunció el ceño. Esto no es serio.
No puede inventar una obligación legal de la nada. No lo se susurró ella. Pero si algo quiere que terminemos. La palabra quedó flotando en el aire, pesada, venenosa. Esa noche, la novia lloró. No por él. No por la casa. Sino por el conflicto imposible que la devoraba perder a su madre o perder su futuro. El tipo de dilema emocional que destruye lentamente a las personas más sensibles. Él la abrazó, la sostuvo, la calmó. Pero mientras la consolaba, comenzó a ver con lucidez dolorosa una verdad que había evitado por días. Ella estaba luchando contra algo que llevaba toda la vida creciendo dentro de ella. Y él no podía salvarla de eso por más que quisiera. Al día siguiente, ella tomó una decisión. Una grande. Una que él no esperaba. Necesito hablar con mi mamá cara a cara, dijo ella mientras se ponía los zapatos. Él tragó saliva. ¿Estás segura? Sí. No quiero que esto siga creciendo. No quiero que ella use mi silencio para justificar sus ideas. Él asintió. ¿Quieres que vaya contigo? Ella negó. No. Esta pelea es mía. Y salió por la puerta con pasos temblorosos pero firmes. Las horas se sintieron eternas. Él caminó por la casa como un fantasma, revisando el celular cada 2 minutos. No había mensajes. No había llamadas. La tarde avanzó lentamente, como si el tiempo se negara a colaborar. Cuando finalmente escuchó la puerta abrirse, su corazón dio un salto. Ella entró con los ojos hinchados, el rostro cansado, los hombros caídos. No lloraba, pero parecía haber llorado toda la vida en solo un par de horas. Él se acercó con cautela. ¿Cómo te fue? Ella no respondió de inmediato. Dejó las llaves sobre la mesa con un temblor en las manos. Finalmente, levantó la mirada y dijo: Mi mamá no va a cambiar. Él sintió un nudo duro formarse en el estómago. Ella continuó. Dijo que si no vuelvo a vivir con ella y rompo contigo, entonces ya no soy su hija. Que no piensa tener una hija desagradecida y manipulada, como me llamó. Dijo que tú me estás usando. Dijo que ya habló con un abogado para ver cómo proteger mis derechos. Que puede demostrar que somos pareja de hecho y que yo puedo reclamar parte de la casa. Él dejó escapar un suspiro largo y oscuro. No puede. No hay convivencia suficiente, no hay inversión. Ella lo interrumpió. Lo sé. Lo sé. Ella solo quiere asustarme. Pero me dijo algo que me rompió por dentro, que preferiría no volver a verme antes que verme fracasar contigo. Él sintió un puetazo emocional. Eso no es amor, dijo él con fuerza. Eso es control. Ella bajó la cabeza. Lo sé, pero es mi mamá. El silencio se extendió. Un silencio pesado. Doloroso. Inmenso. Ella respiró hondo. Hablamos durante horas. Grité. Lloré. Intenté razonar. Pero no escuchó. No entiende. No quiere entender. Solo quiere que yo vuelva a hacer lo que siempre he hecho: obedecer. Él la tomó de la mano. Lo siento mucho. Ella se derrumbó en el sofá. Y después de todo eso, continuó ella, con la voz quebrándose, tuve que hacer la pregunta más difícil de mi vida. Él la miró fijamente, con el corazón acelerado. ¿Qué pregunta? Ella levantó los ojos brillantes. ¿Qué quiero yo? No mi mamá. No mi hermana. No su opinión. No su miedo. ¿Qué quiero yo? Él se quedó inmóvil. Esperando. Conteniendo el aire. Ella tragó saliva. Y me di cuenta, dijo, temblando, de que sí te quiero. Que sí quiero una vida contigo. Pero también me di cuenta de otra cosa: no puedo construir esa vida mientras siga atrapada en el control de mi familia. Y ahora mismo no tengo fuerzas para pelear 2 guerras al mismo tiempo. Él sintió un escalofrío. ¿Qué estás diciendo? Ella respiró profundamente, como quien se prepara para una verdad que duele. Estoy diciendo que necesito tiempo. Tiempo lejos de todo. De ti y de ella. Fue como una estocada lenta y silenciosa. No un grito. No un portazo. Una despedida triste. Sincera. Inevitable. Él sintió como algo dentro de él se partía. Pero también entendía. Porque la lucha de ella no era contra él. Era contra una sombra que la había acompañado toda la vida. ¿Te vas? Preguntó él con voz baja. Ella asintió. Solo por un tiempo. Necesito espacio para reconstruirme. Para aprender a ser yo sin miedo. Si sigo aquí, voy a depender de ti para pelear mis batallas. Y eso no es justo para ninguno de los dos. Él cerró los ojos. Tomó aire. Y la abrazó. Un abrazo largo. Doloroso. Lleno de amor y despedida al mismo tiempo. Ella apoyó la cabeza en su pecho y murmuró. No quiero perder. Pero tampoco quiero perderme a mí misma. Él respondió con honestidad brutal. Espero que puedas encontrarte. Y si después de eso todavía quieres volver, aquí estaré.
Ella lloró silenciosamente. Lo besó en la mejilla. Tomó una maleta pequeña. Y cruzó la puerta. Sin drama. Sin gritos. Solo el sonido suave de un capítulo cerrándose. Los días que siguieron fueron extremadamente tranquilos. Tranquilos, pero no felices. La casa se sentía grande de nuevo. Amablemente grande. Y terriblemente vacía. Él trabajaba, caminaba, respiraba. Pero siempre con un hueco. No por perderla, sino por saber que ella había tenido que arrancarse emocionalmente de un lugar tóxico para poder crecer. 3 semanas después, recibió un mensaje. Breathe. Estoy mejor. Gracias. No te olvido. Y él sonrió. No una sonrisa de triunfo. Anaida esperanza ciega. Una sonrisa tranquila. Porque entendió que, por primera vez, ella estaba eligiéndose a sí misma. Y porque, por primera vez, él estaba en paz con no controlar el final. La casa seguía siendo suya. La historia también. Pero el amor quedaba abierto. Como todas las cosas reales. Como todas las cosas importantes. Y aunque no sabía si volverían a estar juntos algún día, sí sabía algo. A veces, amar también significa soltar. A veces, proteger tu hogar significa proteger tu corazón. Y a veces, la persona correcta llega antes de ser la persona lista. Y eso no es culpa de nadie.